Bueno, ya estamos en comunicación desde Guatemala con Euda Morales. Bienvenida a Cata de Libros, Euda. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Un saludo desde Guatemala. Bueno, Euda, contanos, ¿cómo fue esto de empezar a escribir sobre la gastronomía? Bueno, te comento, en realidad yo no sabía cocinar, aprendí a cocinar Sí. ya grande y sí me llamaba mucho la atención desde chica la gastronomía. Ujú. Más bien leía mucho y escribía, comía bien por la comida de mi bisabuela, en casa, por supuesto. Sí. Y entonces, viviendo fuera de Guatemala, me Ujú. empezaron a preguntar acerca de la gastronomía guatemalteca, incluso daba Sí. recetas sin saber cocinar. Ujú. Entonces, yo pensé que debería de aprender a cocinar y, por supuesto, al regresar a Ujú. Guatemala, en algún momento iba a investigar las raíces culinarias guatemaltecas para poder fundamentar de mejor manera lo que yo compartía. Sí. Entonces, esto no se dio de inmediato. Yo primero escribía, hacía notas y compartía pues, detalles de la Ujú. gastronomía guatemalteca, y ya con el tiempo yo pude estudiar gastronomía y pensé que debería de iniciar una investigación, Ujú. pero no a través de libros, sino con las señoras del interior de Guatemala, principalmente Sí. indígenas, quienes tuvieron a bien enseñarme a cocinar estas recetas tradicionales guatemaltecas. Claro, además las mejores recetas, porque son como las recetas de la abuela, por así decirlo. Euda, y contémosle a la gente que además sos periodista y eso te quería preguntar. ¿Qué te encontró primero, el periodismo o la gastronomía? Bueno, de forma no profesional, Ujú. el periodismo. Y luego la Ujú. gastronomía, porque pues, aprendí a cocinar por sobrevivencia, pero no fueron mis primeras opciones de estudio, pero Sí. yo pensé que en algún momento en mi vida iba a ser una periodista profesional en cuanto a estudios de una licenciatura y demás que tengo, Sí. y la gastronomía igual. Entonces, en cuanto lo pude estudiar primero gastronomía y ya mucho tiempo después me Ujú. gradué de licenciada en periodismo, Qué pero bueno. al final tanto el periodismo, lo que escribo, las investigaciones, yo te podría decir que toda mi vida gira alrededor de la gastronomía. Mirá vos. Euda, sos además vicepresidenta de AMDEL, la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos, junto a Gladys, que es la presidenta que está aquí en Argentina. Bueno, y contanos un poquito al respecto de las lenguas madres, que es esta antología que han publicado. Sí, bueno, AMDEL tiene diferentes iniciativas, un apoyo definitivamente a Ujú. los escritores latinoamericanos, hispanoamericanos, Ujú. y en un momento dado nosotras ya veníamos trabajando independientemente en lo que es el resguardo de las lenguas madres, que es sumamente importante Sí. porque, por ejemplo, en Guatemala es un país multilingüe Mm. y entonces aquí se hablan varias lenguas diferentes, y entonces hay una riqueza cultural, por supuesto, y Claro. en cada etnia hay una lengua particular. Entonces vimos la necesidad con Gladys de enfocarnos, de hacer Ujú. investigaciones más profundas, de incluir más escritores con esta temática, y Ujú. se lanzó una convocatoria este año para escribir diferentes modalidades. Podía ser poemas o algunos relatos, pero básicamente resultaron poemas en su mayoría, Qué lindo. donde escritores de diferentes partes del mundo, porque no solo Ujú. fue desde esta perspectiva de Latinoamérica, participó España, por Ujú. ejemplo, también India, y entonces los poemas estaban escritos en lengua materna de cada quien, Sí. pero fueron traducidos también algunos poemas, por Ujú. ejemplo, de Gladys y demás personas, el poema de mi autoría,
a diferentes lenguas maternas. Entonces enriqueció grandemente esta antología y se hizo importante también porque aunque no comprendamos, por supuesto, esa traducción tiene ese trabajo de las personas que son traductores profesionales, pero más allá de eso, que son nativos, hablan su propia lengua y se está dando a conocer en esta antología. Pero además, lo más interesante de todo es que con el poco tiempo que creo que vienen desarrollando esta Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos y a través de esto surge esta antología de las lenguas madres. Hace un ratito teníamos una comunicación con Samuel, que es un dominicano que está en Nueva York, y bueno, y desde Nueva York nos mostraba esta antología, o sea, están en todo el mundo, están haciendo un gran trabajo. Sí, es gratificante, definitivamente que sí, porque creó una expectativa y una convocatoria grande. Esto da para mucho, definitivamente. Por supuesto que quedaron lenguas, cantidad de lenguas de esta parte del mundo que no están incluidas. Entonces vamos a seguir adelante, no solo con traducciones, sino también con investigaciones que soportan las diferentes lenguas. Y por otro lado está el trabajo de los autores, esta manera de intervenir con sus creaciones, dando a conocer lo que es en muchos casos las lenguas maternas, porque si bien es cierto las temáticas fueron libres o la temática fue libre, por ejemplo, hago mención de un poema específico de las lenguas maternas que fue escrito en la India. Entonces, eso refleja que definitivamente nosotros somos lo que somos por lo que aprendemos de nuestros padres, y es esa primera relación que tenemos con el idioma, con la lengua de nuestra mamá, principalmente, por supuesto, de nuestros padres, de nuestra familia, queda plasmado en nuestra vida para siempre. Entonces es una motivación grande la que tenemos de seguir, de continuar con este proyecto. Sí, la verdad que han empezado con la vara bastante alta, te diré, como mencionaba, ya está en distintos países esta antología. Y volviendo un poco a tus libros, Euda, contanos un poco más, ¿por qué te basás en los relatos de mujeres que tienen ese conocimiento milenario, si se puede decir, de la cocina? Sí, bueno, yo, como te comentaba al principio, hice un trabajo de investigación acerca de las raíces culinarias guatemaltecas, del patrimonio cultural gastronómico, que cada país lo tiene, por supuesto, pero como yo no conocía estas recetas, muchas de estas recetas, ni su historia, yo empecé a investigar en libros y pues hay poca información, o había en el momento que yo tuve a bien hacer este trabajo. Y entonces al acercarme con las señoras, que por supuesto es una gran oportunidad, un regalo de vida, esto sucedió a través de mis estudiantes, porque yo soy profesora universitaria, que me abrieron las puertas de la casa de sus abuelas, de las cocinas, que eso no pasa pues tan fácilmente. Entonces yo pensé en escribir inicialmente un libro histórico, pero después dije yo, bueno, eso de alguna manera es posible que se llegue a la historia, pero esas vivencias que yo veía cuando estaban preparando la señora las recetas, que me daban esos secretos, por supuesto no me dieron la receta, pero yo tomaba nota y después transcribí las recetas. Yo les preguntaba quién les había enseñado a cocinar, de qué edad habían aprendido, cómo era su familia, para qué momento habían cocinado, por ejemplo, para la feria del santo patrono del lugar, para una boda, un cumpleaños en fin. Entonces yo dije, bueno, toda esta información que yo tengo la puedo dar a conocer a través de un relato. Entonces, si bien es cierto, los personajes son reales, la historia se lleva al momento en que aprendieron a cocinar, cuando eran chicos. Entonces, el relato está plasmado como la mamá le enseña al niño, a la niña, a cocinar un platillo en particular. La receta, si bien es cierto, está inmersa en el relato, pero
no es precisamente un libro, un recetario como tal. Aquí Claro, lo importante es esa vivencia, ese relato que está, claro. o sea, la historia detrás de las comidas. La historia detrás de la comida, qué interesante. Y bueno, y contanos, ¿cuáles son los platos típicos de Guatemala? Bueno, los platos tradicionales aquí son comidas con bastante salsa, mucho más de la salsa que se acostumbra en otras gastronomías en el mundo. Para el guatemalteco, comer un plato con una salsa que aquí se le llama recado es incluso un plato hondo, un plato de sopa, pero de barro, ¿verdad? De manera tradicional, donde están la proteína, los vegetales, esta salsa abundante, y entonces se acompaña generalmente de arroz o de tortillas o de tamalitos de base, que tienen de base el maíz para los acompañantes perfectos. Pero estas salsas tienen unos métodos de preparación tradicionales, como es el asado de ciertos ingredientes que Sí, posteriormente son molidos, colados y agregados al caldo donde se ha cocinado la carne o la proteína y los vegetales. Y necesitan algún espesante que varía de región en región, pero eso es lo que le da la textura, esa consistencia media que tienen nuestros recados. Si bien es cierto, llevan chiles secos, para el guatemalteco, ¿qué espera el guatemalteco con estos chiles? Un condimento más, que aporte sabor más allá de un nivel de picante como en otras cocinas. claro. ¿Tiene similitud, porque desconozco bastante, tiene similitud con la comida mexicana, por ejemplo? De alguna manera sí. ¿Por qué? Porque Guatemala es afín a Mesoamérica y el sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, una parte de Costa Rica, conforman Mesoamérica. Entonces, las raíces, siendo afines, sí tiene similitudes. Por supuesto que ya cada gastronomía tiene su toque especial del Claro, país. sí. Euda, bueno, nos contabas la otra vez en la entrevista en vivo que vos viviste un tiempo aquí en Buenos Aires. ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, en cuanto a las comidas? O también mencionabas que tienen distintos nombres. ¿Qué hay allá que no hay acá, por ejemplo? Bueno, estos recados es la Sí. mayor diferencia, estas comidas con bastante salsa. Y de Recados. ahí, Sí. bueno, ustedes, por supuesto, el asado es muy importante. Aquí también se come carne, pero no, la carne no ocupa un lugar relevante en la dieta. Bueno, sí lo ocupa, Mira, pero me refiero en cantidad claro. y en las cuántas veces a la semana. El argentino prácticamente come carne todos los días, ¿verdad? Sí, Con una ensalada, sí. unas papas. Para nosotros la carne es importante, pero en menor cantidad y no todos los días. Esto se debe a la posibilidad de obtener la carne. La carne aquí es bastante cara para algunas personas y ahí es donde cambia la dieta sustancialmente, porque por ejemplo en estas comidas que te hacía mención con salsa llevan un trozo pequeño de carne por persona, más que todo vegetales. Entonces esa es una Ah, diferencia grande. Los nombres de los vegetales también yo tuve que aprenderlos porque sí. varían y para ir al mercado, poderlos pedir. Definitivamente ustedes tienen una influencia muy marcada de la cocina o de la gastronomía italiana, también de la española, que nosotros sí también tenemos influencia de estas gastronomías, pero se fusionaron más que todo con la gastronomía guatemalteca ya Sí, antes de la llegada de los españoles. Entonces se enriqueció nuestra gastronomía, sí. pero no perdió la esencia, Y, ¿verdad? y, por ejemplo, en Guatemala, ¿comen milanesas con papas fritas? Sí, sí es una Bien, comida que suele estar bien, servida a la mesa, sí. pero es que para ustedes la milanesa está todas las semanas, diría yo. Claro, Es tal una cual. comida del diario. Para nosotros, Sí. la milanesa, o sea, si alguien no come milanesa en una u otra semana, pues no hizo falta nada. Pero para ustedes es esencial.
Totalmente, esas son un poco las diferencias, ¿no? Qué increíble, como Sí. cada lugar tiene su cultura, sus costumbres. Bueno, Dios mediante, espero poder conocer en algún momento este país maravilloso que es Guatemala. Y bueno, ¿quién dice nos cruzamos un día, Euda? Claro que sí, será un gran gusto recibirte aquí en Guatemala. Bueno, Euda, ¿algo más que quieras contarnos, algo por decir? Sí, a mí me gustaría mucho hacer mención Ujú, que, bueno, tengo 5 libros que he editado. ujú. Estos libros, si bien es cierto, hacen mención a los relatos culinarios guatemaltecos, también hay un libro que se llama ITIA Latinoamérica, similitudes y diferencias en Ujú. sus comidas, donde se incluye también relatos de otros países de Latinoamérica, por supuesto de India, y se hace pues esta similitud interesante. También tengo un libro de la comida callejera del oriente cubano, que también hice un recorrido ese libro también me motiva muchísimo. Sí, El hecho de que varios de estos libros están traducidos al bengalí, sí. al hindi y también ahora uno que está próximo a ser presentado en Ujú. Turquía, que fue traducido al Qué turco. Entonces, lindo. para mí eso es motivo de mucha alegría y una satisfacción muy grande que quisiera hacer mención que tuve el honor de ser la invitada para inaugurar la Feria Internacional del Libro en Calcuta, en la Feria de Calcuta. Y Ujú. entonces esto es algo que marca mi vida profesional como escritora, porque tener a bien estar en un momento tan especial junto a la primer ministra en jefe de Calcuta y poder presentarme yo como guatemalteca, como escritora y dar inicio a una feria que es una de las ferias más visitadas o con más visitantes a nivel mundial, Sí. no solo fue un regalo del momento, sino que una inspiración para seguir en esta carrera que es un reto, por supuesto, escribir, publicar libros. Y Ujú. entonces, pues eso, básicamente llena definitivamente una parte de mi vida que Ujú. no puede ser pequeña, sino que al contrario me llena de retos para continuar. Qué lindo lo que mencionas, Euda. Y se me ocurre preguntarte algo, un mensaje para la gente, para el escritor que está arrancando. Queremos un mensaje de Euda para ese editor que está arrancando. Sí, primero, importante que uno lea, que uno Ujú. tenga su temática definida. No hay nada mejor que escribir de lo que uno hace, de lo que le llena la vida a uno, como en Ujú. este caso para mí la gastronomía. Entonces, todos tendremos esas temáticas, esa formación que nos inspira. Ujú. Entonces, es empezar a escribir, animarse a escribir y ordenar esas ideas para plasmarlas en un libro. El principio es un libro, ¿verdad? Sí. Ese es el reto, pero de ahí vendrán los demás. Entonces, yo diría que el mensaje es animarse a escribir de lo que uno sabe y de lo que a uno le apasiona. Muchísimas gracias, Euda, por estar con nosotros aquí nuevamente en Cata de Libros.